Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y como saben aquí hablamos de libros de terror y estamos llegando al principio, bueno estamos llegando, estamos ya a principios de año y lo que toca es hacer un repaso a todo lo que pude haber leído el año pasado y a descubrir un poco las que para mí han sido las mejores lecturas a lo largo de todo este año. Y sé que este momento quizás es el más esperado para la gente que sea perdido en sus lecturas y que quiere descubrir alguna que otra nueva que se haya quedado por ahí pendiente. A mí mismo me resulta frustrante empezar a ver ahora los vídeos de los compañeros y ver que se me ha escapado una u otra lectura, pero también sé que son uno de los vídeos más divertidos, más esperados, más y que más chicha tienen y que más trabajo resulta a nivel de cabeza, porque tener que seleccionar entre todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de todo el año siempre implica ser injustos con el trabajo que hay detrás de todos esos libros. Pero claro, como siempre sabemos, esto es una cuestión de gustos y hay ciertas lecturas que conectan muchísimo contigo y se convierten pues, en esos libros que son los preferidos a lo largo de todo este año. Tengo que decir que este año no ha sido tan productivo como los anteriores. He podido leer 42 libros, que son un montón, que para mí me resulta que son un montón de libros, pero que ha bajado la cantidad de lecturas que he tenido con respecto a años anteriores y aún así el listado inicial iba a ser de 10 libros, los mejores 10 libros que he podido leer este año, pero lo he tenido que subir a 15 y he tenido que dejar algunos que otros fuera porque es que, no sé, todos tenían su con momentito así que me parecían como espectaculares y me costó dejarlo fuera, pero bueno, creo que en esta lista de los 15 mejores libros de este año, pues vamos a encontrar una representación importante de cuáles han sido las lecturas que más he disfrutado y que prácticamente me van a acompañar a lo largo de este 2025. Vamos para allá, vamos a empezar a hablar de estos 15 libros y espero que les guste pues, las propuestas y que les invito a que los lean porque a mí personalmente me han volado la cabeza y creo que merecen la pena centrarse en ella. Así que lista de los mejores libros del año 2025 dentro del género de terror. Y vamos a empezar en el puesto número 15 con el que para mí podríamos llevarlo también a la lista de las decepciones del año, pero que entiendo que tiene muchísimas virtudes como para estar dentro de esta selección de los mejores libros que he leído este año. Porque una cosa es que me haya decepcionado, otra cosa es que sea un mal libro y todo lo contrario, me parece un librazo bastante importante. Y estoy hablando del Oráculo de Thomas Hall Hubel, que es un libro que el único problema al que le veo es que yo tenía las expectativas por las nubes después de haber leído Eco, que me pareció una novela extraordinaria y creo recordar que lo había puesto el año pasado en la tercera mejor lectura del año. Yo partía con unas expectativas muy importantes porque el argumento que presentaba este libro, en el que nos presentaba la presencia de un barco que aparecía de la nada de manera muy misteriosa en medio de un campo de tulipanes y en donde cualquier persona que entrase dentro de ese barco desaparecía para siempre, pues ya me partía de una premisa bastante original dentro de lo que cabe y que tenía todas las vistas para que yo disfrutara mucho de esa historia. Y sin embargo, aun encontrando ese tipo de historia, aun encontrando algunos momentos terriblemente terroríficos que a mí me parecieron acojonantes, aquí está la presencia de unas criaturas no, criaturas no son criaturas, unas entidades llenas de musgo y llenas de agua y de sal y de peste marítima. Este tipo de entidades que son realmente aterradoras y que cuando aparecen, pues la verdad que se te queda con las manos ahí como intrincaditas al libro. Sí es cierto que toda la parte política, toda la trama, toda la justificación, todos esos viajes al pasado para intentar entender el trasfondo de esta historia, a mí se me hizo bola y consiguió que me costase llegar al final del libro porque no me estaba interesando del todo. De ahí que tenga ese dilema de si meterlo o no en la lista de los mejores del año. Creo que sí tiene que estar
porque los momentos terroríficos son fantásticos, me parecieron absolutamente deliciosos y el libro funciona, es un libro compacto, la historia está entretenida, te trae algún personaje que apareció en la novela de X y todo está bien escrito, lo tiene todo así, es maravilloso, pero a mí no terminó de convencerme, quizás por las expectativas que traía. Aún así lo he traído porque creo que vale la pena este libro, El Oráculo, y cualquier cosa que haga Thomas Hall Hewell merece la pena, así que no se lo pierdan, lo dejo para el puesto número 15. Para el 14 les traigo una de esas sorpresitas que me cogió con el pie cambiado y que leí simplemente por ir cogiendo novelas que te llaman, que de repente estás por ahí y dices, mira, voy a leer esto que no tengo ni idea de lo que va. Y eso quizás fue el gran acierto de esta historia. Estoy hablando de La Casa del Vampiro, esta novela de George Sylvester Viereck, la verdad que este libro de la Biblioteca del Laberinto, que lo tenía por ahí por casa, creo que desde que el año pasado que me lo regalaron en el Día de Reyes, y no le había hecho absolutamente ningún caso. Y me lancé a leerlo, partiendo de que era pequeñito, que tenía un poquito de tiempo y no quería meterme demasiadas cosas en la cabeza. Y pensé que con esta letra grande, con unas apenas 120 páginas, pues me lo podía leer de manera rápida. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo por la premisa que te plantea, que ya de entrada nos vas a hablar pues, de vampiros, lo pone en el título, pero son vampiros totalmente diferentes. Son vampiros, no, es un vampiro totalmente diferente, puesto que aquí no hay sangre, me parece que no había, no, bueno, creo que no había sangre por ningún lado. No son vampiros emocionales, son vampiros totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados, ya que aquí lo que se alimenta, lo que nutre a ese vampiro, lo que le hace crecer y lo que hace consumir al resto de los personajes es el talento. Este vampiro se encarga de robar ideas y de aprovecharse de ellas para generar arte, pues a través de esa consumición de las ideas de otros. Y me pareció una idea innovadora y que vista desde el punto de los otros personajes que se quedaban sin ese talento, sin esa posibilidad de creación, sin esa iluminación que tenían para crear sus ideas, se convierten en personajes derrotados que no encuentran sentido a su vida y terminan pues enloqueciendo simplemente porque el otro, ese vampiro, esa criatura, pues conseguía triunfar donde ellos se quedaban simplemente como en meros intentos. A mí esa idea me pareció totalmente deliciosa y encima está muy bien escrita, es un libro de principios del siglo XX, tiene esa capacidad de utilizar las palabras adecuadas para contarte la historia que quiere contarte. A mí me pareció toda una sorpresa, uno de esos libros pues que guardas con muy buen recuerdo después de haberlo leído y que se lee sobre la marcha. Así que esta Casa del Vampiro lo voy a dejar ya para el puesto número 14. En el puesto número 13 regresa a esta lista a un escritor que yo pensaba que no me iba a gustar más después de haberme llevado el palo tremendo que me llevé con el libro de Cómo vender una casa encantada. Hablo de Grady Hendrix con la propuesta de este año, Brujería para chicas descarriadas, que sí que me pareció una novela muy interesante, comedida, que quizás sea la palabra que buscaría para intentar describir este libro, puesto que ha encontrado el equilibrio perfecto entre lo que es el humor y lo que es el terror, que ya sabemos que el terror de Hendrix tampoco es que sea un terror pues especialmente tenebroso y chungo para la gente, pero sí que consigue plantearte ideas que pueden ser pues aterradoras pues según a quién lo esté leyendo o en el momento en el que lo esté leyendo. En este caso, el terror sobrenatural, pues tiene que ver mucho con brujas, que ya lo tenemos en el título, pero la capacidad que tiene Hendrix en esta historia para meternos dentro de la cabeza de esas niñas apartadas de su sociedad, escondidas de los demás, simplemente porque se han quedado embarazadas y quieren mantenerlas pues, ocultas de los vecinos, de las miradas indiscretas, de los comentarios pues, del resto de los vecinos, me pareció una idea súper acertada y bien tratada dentro de este libro, que como siempre Hendrix aprovecha pues, para criticar la sociedad estadounidense de la época, en este caso de los años 70, y de estas casas de acogida en donde intentaban hacer una pausa en la vida de los adolescentes para que regresar después como si no hubiese pasado nada. Todo eso lo trata muy bien Hendrix en esta historia y lo que podría quedar en una especie de panfleto para tratar de quedar bien con este tipo de problemáticas, aquí lo hace de una manera bastante certera, desde mi juicio, con esos miedos que tienen estas niñas que de repente se ven viendo esos cambios hormonales que se les está produciendo y que todo lo que aparece a su alrededor
le resulta tremendamente incierto, desconocido. El hecho de tener que hacerse sus revisiones ginecológicas, todo este tipo de cosas, si no estás preparada, estamos hablando de los años 70, pues resulta bastante aterrador. Y en medio de todo eso, en el que no terminan de haber ni buenos ni malos, sino simplemente personas actuando según las consecuencias del momento, pues surge pues, esa magia, esa capacidad de evasión, esa capacidad de tener esos momentos de venganza, en cierto modo, para tratar de luchar contra las situaciones injustas que se las proporciona la brujería y hace que el libro pues, tenga ya esos matices un poquito más sobrenaturales y que están bastante guays dentro de la historia. Pareció sorprendente, divertido en ciertos momentos, aleccionador en el sentido, no tanto de que aprendas lo que significa implementarse este tipo de cosas, sino para entender un momento de la sociedad bastante concreto que tampoco es que esté tan alejado de lo que nos encontramos hoy en día. Y hace que este libro, la verdad, que le he cogido bastante cariño, ¿no? Porque me devuelve un autor contundente que sabe contar las historias y que se aprovecha de las historias de terror pues, para contarnos algo muchísimo más profundo que lo que sería la mera historia de terror. Interesante este Brujería para chicas descarriadas. Para el puesto número 12 les traigo la última novela de Rubén Sánchez Trigo que se llama Vuelve a mí, que es una historia que a mí sobre todo me sorprendió por el planteamiento que presenta de estas historias de los muertos vivientes, de los zombies, de esas personas que regresan del más allá para vivir con nosotros, porque lo hace desde un punto de vista que para mí me parecía bastante original. Hay que tener en cuenta que Rubén Sánchez Trigo ha hecho una tesis, la tiene publicada, la pueden encontrar por ahí si se ponen a rebuscar, acerca de la literatura y también el cine de este género, de este subgénero de los muertos vivientes, con lo cual es una persona que sabe mucho y no sé si en medio de todas esas cositas que él ha estudiado, pues aparecían este tipo de zombies. Pero a mí personalmente no lo recordaba haber encontrado por ningún lado. Quizás en las primeras enseñaciones de lo que suponía pues el zombie haitiano, estos zombies que se recogían un poquito para realizar las labores pues, de agricultura, este tipo de historias, pues a lo mejor quizás por ahí vayan los tiros, pero aquí le da un toque diferente en el que se junta pues lo tradicional pues con algo un poquito mucho más oscuro que es la sociedad en la que nos encontramos y en la que aprovecha pues, la presencia de estas criaturas pues para presentarnos pues un entramado político así bastante guay, que me gustó bastante la propuesta, este vuelve a mí. Y lo que nos encontramos pues es eso, unos personajes que tienen la capacidad de hacer que retornen este tipo de criaturas para utilizarlos en su propio beneficio y cómo hay corporaciones, grandes corporaciones que se aprovechan de esa habilidad de ciertos personajes pues para tratar de llevarlos a su terreno y empieza ahí un poco el cancaneo de nuestra historia. Todo eso dentro de un drama personal, dentro de la presencia de las protagonistas que de repente no entienden el don que empiezan a desarrollar, empiezan a tener unos sueños fantásticos que creo que es una de las partes que me hubiese gustado explorar más dentro de esta novela y que da para posibles continuaciones en el caso de que Rubén se anime a ello, porque la verdad que es un mundo onírico realmente interesante, pero lo bueno de esta historia es que como no me resulta especialmente explorada esta historia, pues puede hacer lo que quiera mientras se ciña dentro de esas directrices que nos está planteando en la novela. Quizás el desenlace se convierta en un poco en ese momento que todos están esperando, en donde todo se va de madre y empieza a pasar muchísimas cosas. Eso a mí no me terminó de encajar del todo, pero creo que era una manera interesante de concluir todo lo que nos estaba planteando. Pero todo ese camino hasta llegar a ese desenlace, esa presencia de alternativas que puedes plantear a la hora de escribirnos una historia de gente que regresa de la muerte, personas a las que quieres y que pueden actuar según tus designios, con todos los matices e implicaciones que se pueden encontrar a lo largo de este planteamiento que en ciertos momentos te lo muestra Rubén, así que la novela sea bastante interesante desde muchos niveles. Me gustó bastante, se lo recomiendo. Si no conocen a nada de Rubén Sánchez Trigo, pues esta es una novela que les puede hacer pasar un buen rato leyendo algo totalmente diferente dentro del género, pues del subgénero de los zombies. Está guay. Para el puesto número 11, pues traigo a Ligotti con su teatro grotesco. Eh, Siempre cuando hablo, que todos los años siempre hay un libro de Ligotti por aquí, y todos los años entra siempre dentro de los mejorcitos del año,
porque cualquiera que haya leído esos cuentos y que conecte con la manera que tiene de narrar y la manera que tiene de presentar el horror, sabe que estamos detrás de quizás el mejor autor o el autor que más ha conseguido representar el horror del siglo XXI dentro de sus novelas. ¿Eso quiere decir que te vaya a gustar? Pues depende de si estás dispuesto a pasar por el aro de las propuestas que él tiene. Eh, para mí, en teatro grotesco ya se empieza a vislumbrar un poco el genio total que tiene este hombre a la hora de representar esos horrores, pero creo que lanzarse directamente a una novela como esta, sin entender un poco lo que nos vamos a encontrar, pues, mm, pues telita, hay que andarse con cuidado, porque no es el terror apto para todos los públicos y cuando te acercas directamente a leer cualquiera de los relatos que se plantean en esta historia, pues te puedes echar para atrás, si no estás acostumbrado a saber cuáles son los tropos que él suele manejar, lo que sería esa decadencia, esos mundos oníricos, esa sociedad llena de pesadillas que es una evolución un poco del horror cósmico. Aquí está todo eso engrandecido, pulido, con una sensación de complejidad importante, pero deliciosa a la hora de leerlo. Y también tendría que decir que aquí está el relato que me inició a mí dentro del mundo del ligote, que es el de la Torre Roja, que posiblemente sea pues, el relato que más me ha gustado de todos los que ha planteado él. Les invito a que descubren ese, La Torre Roja. Simplemente con ese relato pueden hacerse una idea de si les va o no a gustar este tipo de narrativa. Y si les gusta y que si consideran que eso les puede mantener inquietos, que es la idea principal que nos plantea este señor Ligotti, esta sensación de decir, oye, ojo, cuidado que la realidad que tienes a tu alrededor quizás no sea exactamente lo que esperas y que todo lo que se esconde detrás de ella pues que es bastante más decadente, preocupante, apocalíptico de lo que tú consideras y todo mal, todo chungo, todo absolutamente demoledor y terrorífico simplemente por el concepto de lo que nos está planteando. Aquí hay relatos absolutamente deliciosos. El de Severini, el del Bungalow, el de el propio teatro grotesco, el de la feria de la gasolinera, el de la familia esta perfecta, que se llama Pureza. Cualquiera de estos relatos ya de por sí podrían estar dentro de los mejores relatos que he podido leer este año, pero insisto en la complejidad, la densidad, la capacidad que tiene Legotti no de contarte historias, sino de contarte emociones, sensaciones y de recuerdos que permanecen aún teniendo el libro cerrado. Para mí eso es fantástico, es una manera de llevarte el terror pues, mucho más allá de lo que serían las páginas de un libro y ya tan solo por eso pues, nos podemos encontrar con uno de los mejores libros que he podido leer este año. El año que viene me toca el siguiente, bueno, el año que viene no, este año que estamos empezando me tocará el siguiente y casi puedo decir que va a estar seguramente en lo mejor que he leído en 2026. Pero tú puedes conectar o no con Ligotti, yo lo hago y me parece que esto de aquí es un librazo. Que aquí entramos ya directamente en ese top 10 y háganse una idea de lo que me ha supuesto tener que ampliar la lista a estos 15 libros, porque si no hubiera dejado estas 5 maravillas que acabo de comentar, las hubiera dejado fuera y no me apetecía. Con lo cual, ahora entraríamos en ese top 10 que se suponía que sería lo oficial en este tipo de listas para hablar de lo mejorito del año. Y vamos a empezar en el puesto número 10, pues con una sorpresa de las que, bueno, sorpresa no, porque me estaba fiando mucho de las personas que nos recomendaban y yo suelo hacer caso a la gente que insiste en que lea según qué historia, y les hice caso y me descubrí, me maravillé con este nudo de raíces de Jesús Gardillo y Javier Martos, una de estas novelas sencillas que plantea quizás esas temáticas que a la gente que solemos amar lo fantástico y el terror, pues lo tenemos muy enraizado dentro de nosotros y que nos suelen gustar mucho pues este tipo de novelizaciones. No deja de contar pues la propia idea que encontramos pues en películas como la de Top Brown y la de Freaks, en donde aparecen esos circos ambulantes en los que hay criaturas con ciertas habilidades, deformidades o con ciertas características que los hacen diferentes a los demás. Quizás esa sensación pues es algo que a nosotros, a los amantes de la literatura o a los amantes de los libros de terror y este tipo de cositas, pues siempre nos ha tocado la patatita porque tenemos la sensación de que también pues somos incomprendidos quizás dentro de la sociedad y esto pues aquí se trata pues de una manera fantástica y deliciosa con la presentación de esa caravana, de ese teatro ambulante pues en medio en medio de la pandemia o del momento en el que la peste estaba arrasando pues toda Europa, pues esa caravana de personajes pues va
descubriéndonos una historia que al final nos importa un poquito menos, pero que tiene un trasfondo absolutamente deliciosa. Y lo que nos encontramos dentro de esa caravana, pues es una mujer ambigua, tiene barba, tiene unos músculos que te dan una hostia con la mano abierta que te deja reventar, y que es la encargada de llevar a cabo pues toda esta misión, y no te metas con ella porque te revienta. Tenemos a un lanzador de dagas, lanzador de cuchillos, que tiene una habilidad bastante interesante para dar siempre en la diana, a pesar de que tenga los ojos vendados, o a pesar de que esté de espaldas. Una habilidad que se conoce ya prácticamente en el primero o en el segundo de los capítulos, pero que le voy a dejar que ustedes la descubran, porque ahí esconde un drama bastante importante con respecto a esa habilidad. Y después también tenemos con esa caravana a una niña misteriosa que no tiene mucho sentido que esté andando con estos dos personajes, y que va con las manos vendadas, que también tiene pues una capacidad bastante fascinante cuando te la planteas, y que hace que estos tres miembros de la caravana pues ya les ganes el corazoncito. Ya desde los capítulos 2 estás dentrísimo de la novela. A partir de ahí aparecen otros personajes, pues un posadero que los va a acompañar, que tiene también una capacidad de ver según qué cosas. Aparece el villano de la historia, quizás un poquito más estereotipado, pero que también tiene sus cosillas. Las misiones dentro de esa abadía donde se van a dirigir, pues le da todo un componente gótico a la historia. Hace que la novela pues tenga todos los ingredientes que a nosotros nos gustan, y que nos haga disfrutar de una historia sencillita, pero que se disfruta y que se lee pues prácticamente de dos sentadas. Es un libro chulísimo, este Nudo de Raíces, y si no lo conocen, pues les invito a que lo descubran, porque para estar en el puesto número 10, pues es una novela fascinante. Para el puesto número 9 pues le traigo otra novela que a mí me ha resultado muy, muy, muy interesante y que he podido leer este mes de diciembre. Técnicamente no es una novela de terror, aunque tiene unos componentes terroríficos increíblemente deliciosos. Esta es una novela negra, es una novela negra escrita por una escritora canaria que es un encanto y que me ha sorprendido muchísimo. Y que quise leer porque se llevó el premio Alexis Ravelo a la mejor novela negra del año, un premio que tiene cierto prestigio, sobre todo aquí en Canarias. Si conocen a Alexis Ravelo ya saben exactamente por qué. Y como ya hacía tiempo que quería leer a la autora, pues me decanté por leer esta propuesta. Todo el mundo me insistía en que era una novela fascinante, y me lancé a leer este Bacon, que es una de las portadas más bonitas. Vamos a ponerlo por aquí. Una portada preciosa, y es Bacon de Annika Brunke. Y lo que nos encontramos aquí, pues si conocen cualquier historia de novela negra, no les descubro nada. Simplemente aparece por ahí un cuerpo medio descuartizado de un personaje, además situado todo en mi isla, en Gran Canaria, y eso hace que reconozcas las calles, reconozcas los contenedores, reconozcas absolutamente todo lo que te está planteando. Y lo principal, la característica que tiene esta novela, pues son la presencia de unos personajes muy, muy, muy trabajados, muy deliciosos. Para nada se convierten en personajes convencionales, sino que cada uno de ellos pues tiene pues su pedraje importante, ya sea relacionada con su identidad sexual, con su aspecto físico. Cualquiera de estos personajes ya de por sí pues se supone pues una razón para poder leer este tipo de libros, y fascinarte con que no tengamos el típico policía que nos encontramos en cualquiera de las novelas habituales, sino que encontramos pues, con personajes que podíamos ser tú, yo, en cualquiera, que se haya visto en esas situaciones, que hayan sufrido pues, el acoso en su infancia, que se hayan visto discriminados por una sociedad en la cual parece que no encaja simplemente por tu aspecto físico. Todo eso lo encontramos dentro de esta historia, que, como les digo, tampoco es que descubra la pólvora a la hora de plantearnos una historia. Un asesinato, unos policías que van investigando, pistas falsas que te llevan de un lado para otro, y todo centrado dentro de la pastelería donde se encuentra pues nuestro protagonista, que va a ser uno de esos personajes que se te queda clavado en la cabeza hasta el final de los tiempos. Tan solo decir que ese personaje de nombre Beatriz y de apellido Mantecas, pues ya te gana el corazoncito, puesto que es una pastelera, una señora que se dedica pues, a construir las mejores producciones culinarias que te puedas imaginar, para alcanzar pues esa perfección a la hora de disfrutar de todo este tipo de postres, y que su comportamiento pues tiene pues esas características para que le cojas cariño, y que vayas descubriendo poco a poco pues lo que ocurre dentro de esta historia, que ya les digo, que al final pues te sorprende entre comillas. ¿Qué pasa?
que guay, que no puedo contar demasiado para no hacerle ningún tipo de destripe de la historia, porque claro, aunque tú más o menos intuyas para dónde va, la manera de narrártelo va a decir que tú digas, ole, Beatriz Manteca, mi niña linda, eres un personaje maravilloso. Me ha encantado Bacon, creo que es una novela absolutamente deliciosa, recomendable, que quería que estuviese dentro de este top de lecturas del año porque realmente me ha parecido fascinante. Así que les invito a que salgan un poquito de su zona de confort y descubran a personajes que se convierten en absolutas delicias. Y creo que nunca ha estado mejor escogida esa palabra. Nos vamos con el puesto número 8 a Italia. En este caso vamos a descubrir, creo que es la primera colección de relatos que llega aquí a España de Luigi Musolino con esta oscuridad diferente. Y tengo que decirles que en este top de este año hay muchos libros de relatos que creo que he encontrado las mejores historias a lo largo de todo este año, las he encontrado dentro de los relatos y este es una muestra evidente de eso. Y he tenido que dejar fuera Conejo Maldito, por ejemplo, de Bora Chun, que me gustó muchísimo. Tuvo que dejar fuera a David Jasso, que me leí una de sus recopilaciones de relatos que me pareció pues, absolutamente impensable que se pueda hacer algo tan bien hecho. Pero estuve seleccionando cuál metía y cuál sacaba de esta colección, de esta lista de los mejores del año y me he quedado pues con este, aparte de los otros que hablaremos más adelante, una oscuridad diferente porque la propuesta es absolutamente deliciosa y no sé si llamarla exótica, porque todos los relatos aquí pues, se plantean dentro de los Alpes, de esa montaña cerca de Italia que se dedican un poco pues, a plantearnos lugares misteriosos, llenos de magia y que te van planteando situaciones pues, inquietantes según vas leyéndolo. Pero lo que sí me gusta de Luigi Mussolino es que es muy coherente con las historias que te plantea, llevándolas hacia los desenlaces lógicos que suelen surgir cuando tú estás leyendo este tipo de historias. ¿A dónde me voy a meter? Pues a que si tú te pierdes aquí en medio del bosque y te ataca un lobo gigante con las fauces y que estás tú eh, allí en medio de la intemperie, lo normal es que te revore, que te reviente y que no seas capaz de superar pues, esas adversidades. Todo esto me lo acabo de inventar, pero lo que me refiero es que si te enfrentas al mal, pues quizás te puede salir bien o quizás no. Y a mí esa incertidumbre me gana cuando estoy leyendo estas historias, cuando estás dentro de ellas, cuando el autor consigue plantear las atmósferas adecuadas para que te meta el miedo en el cuerpo y encima las cierre de una manera coherente, pues ha hecho que me haya ganado prácticamente en cualquiera de las historias que nos plantea aquí. Y de hecho, no les podría hablar de ningún relato en concreto porque es que ni me acuerdo los argumentos que puedan tener, salvo los dos primeros que son un poco con los que te acercas a ella, pero sí la sensación de que todo te está gustando y que lo vas disfrutando pues con cierto saborcito de que cada uno de los relatos que aparecen en esta recopilación pues te dejan buen sabor de boca y yo creo que eso es fundamental para querer compartirlos, para querer recomendarlos y para tener ganas de leer cualquier siguiente propuesta que nos presente este Luigi Mussolino. Creo que se habla poco de este autor y que merece muchísimo la pena echarle un vistacito, así que les invito a que lo descubran y que disfruten y que me digan a ver si les parece o no interesante pues este autor italiano. Para el puesto número 7, uno de esos libros que también llegan a tus manos sin saber cómo, aquí en este caso viene directamente de una recomendación a la que no le quieres hacer demasiado caso, pero que poco a poco dice, venga, creo que es este el momento adecuado para leerlo. Está publicado por Factoría de Ideas, así que imagínense los años que lleva a salir ese libro por ahí purulando y yo no me había atrevido a leerlo. Y es de Stuart Onan, Una oración para los que mueren. Eh, Perdonen, telita con esta historia. Quizás em, podríamos hablar de ella desde varios frentes. Primero, cómo está escrita. Segundo, el momento en el que lo lees. Creo que el momento para leerlo me llegó justo tras haber vivido las consecuencias de la pandemia. Ustedes ya lo saben, yo soy enfermero, yo trabajé en la UBI, yo viví eso con cierta tensión. No voy aquí a hacer una defensa de todo lo que había pasado, de lo mal que lo vivimos, todos vivimos nuestros dramas, nuestros momentos. Yo estuve allí dentro y vi muchas cosas que a mí no se me van a ir de la cabeza nunca, por mucho que me digan que aquello era mentira. Entonces, yo no voy a entrar en esas historias y esas mierdas porque allá cada uno con su conciencia.
Yo lo viví. Y aquí, en esta novela, pues lo que nos narra Subaru Onan es algo muy parecido. Estamos hablando de principios del siglo XX, estamos hablando de un pueblito del oeste en donde el protagonista, este que vemos aquí en la cubierta, pues no deja de ser el sheriff, pero al mismo tiempo pues ejerce las labores de enterrador, es un padre de familia, tiene que hacer un poquito pues el nexo de unión dentro de un pueblo pequeñito en donde eh, a las primeras de cambio pues se va desatando una pandemia, no tiene nada que ver con el COVID, sino una pandemia en aquel pequeño pueblo que va arrasando absolutamente con todo, pues todo el vecindario de los que viven allí. Y este hombre pues tiene que hacer frente a todo eso, pero al mismo tiempo enfrentarse pues a la incredulidad de sus propios vecinos que no entienden por qué tienen que mantenerse aislados dentro de sus casas, tiene que luchar con cómo tratar una infección que ellos no conocen, tiene que hacerle caso a su propia familia, a la que está abandonando por hacer sus labores de alcalde de ese pueblo. Es una sensación un poquito agobiante que va creciendo poco a poco y que va desbordando la novela conforme va avanzando, hasta que llega a ciertos momentos que son inolvidables y que se te van a quedar grabados, o al menos se me quedó grabado, de la sensación de impotencia que supone tener que enfrentarse a algo para lo que nadie está preparado. Me parece una auténtica delicia. Me lo hizo pasar muy mal leyendo este libro. Me pareció que es una de las grandes novelas que se han escrito de terror y que supongo que con el tiempo pues, ha pasado el olvido, pero que hay que reivindicar si tienen la posibilidad de leer esta oración para los que mueren. Mi corazoncito se quebró mucho leyendo esta historia, con las sorpresas que tiene y que no se las pienso desvelar. Si pueden, échenle un vistacito porque me parece que es un librazo importante. Y ya estamos en ese momento de que cualquiera de los libros que vayan saliendo por aquí ya empiezan a dejarme la sonrisita y la emoción de lo que ha supuesto para mí leer ese tipo de historias, porque realmente ya estamos hablando de que cualquiera de los libros en este punto de la lista suelen ser pelotazos importantes. Este a mí me hizo gracia porque la gente te pregunta que por qué tardo tanto en hacer pues, el listado de los mejores libros del año. Y yo siempre o trato de responder que prefiero esperar a que empiece enero para que entren todos los libros que he leído a lo largo del año y no se me quede nada fuera simplemente por ser el primero en publicar el vídeo y que después te dé rabia tener que esperar hasta el año siguiente pues para incluir ciertas lecturas que tenían que haber estado en el 2025 y no en el 2026. Y este me hace gracia porque lo terminé de leer el 30 de diciembre por la noche. Prácticamente hice la reseña el día 31 porque me había dejado totalmente pues, devastado con lo que estaba leyendo. Es este, es Impía, de J. V. Gach, de la colección Pazuzu. Señores, si ven por ahí en cualquier librería, pues unos lomos así como morados con esta cosa de Dolmen, tienen 4, compren cualquiera de ellos. Yo no sé qué han hecho con esta colección, que los 4 libros son una absoluta delicia. Estamos hablando de La novia roja, de Menatena, el de Rubén Sánchez Trigo, el de La Medusa. Todo está que te cagas. Yo les invito a que lo descubran, pero ya este ya me ha parecido, quizás con el de Marina Tena, me ha parecido como el más redondo, el más contundente, el que me ha planteado unas historias muchísimo más recordables a lo largo del tiempo. Y por lo que sé, las 2 siguientes libros que va a sacar esta colección son de 2 autoras que telita. Ya, o sea, me lo han vendido solamente con el nombre de las autoras, que no sé si estará anunciado por ahí, yo ya las sé y quiero leerlos sí o sí, porque son 2 de las autoras más queridas del panorama literario español. Y no sé, la colección me está pareciendo increíble. Pero estamos hablando aquí de Impía, de J.V. Gach. Yo de ella había leído anteriormente Epifanía y me había parecido pues, un libro bastante bueno. Creo que recordar que estuvo en lo mejor del año pasado también. Pero ya este ya se ha ido de madre y me ha parecido absolutamente delicioso. Y lo que nos plantea, lo que quizás te puede echar para afuera cuando te vas a acercar a este libro, bueno, estás viendo ya la cubierta, es decir, aquí tenemos una monja con las patas abiertas y un demonio detrás, que lo vamos a ver dentro del libro, porque esas cosas van a aparecer. Es una monja que quiere acabar con el anticristo, con el apocalipsis, con todo esto que se va a producir. Y para ello, pues si se acuerdan un poco de la película del Día de la Bestia, tiene que dejar de lado toda
su fe y todas sus historias para empezar a acercarse de una manera pues bastante compleja pues a todo lo que sería el mal y entrar dentro de esta historia pues para intentar acabar con el apocalipsis. Y esto lo lleva directamente de lleno a meterse en una especie de secta y que solamente la puede encontrar pues a través de la entrada dentro de un sex shop donde aparece nuestro segundo personaje de esta historia. A partir de ahí todo se va de madre de una manera bastante deliciosa y no quiero desvelarlo. No entren en esta novela pensando en que no van a encontrar pues, ese tipo de generaciones y de chorradas y de cancaneo que tanto nos gustan dentro de este tipo de historias de terror, que le garantizo que aparecerá al final de la novela. Pero sí que se metan dentro de la piel de estas dos personajes principales, tanto de la monja como la dueña de este sex shop, que se van a tener que enfrentar pues a una cosa que absolutamente la supera por todos lados, pero con unos dramas internos que telita con cada uno de ellos. Tanto el de la monja como el de la dueña de sex shop son personajes muy complejos que tienen un pasado duro que te va a hacer saltar ciertas lagrimitas, como consigas empatizar con esas historias y que convierten todo lo que se va desencadenando poco a poco en algo estremecedor, puesto que tú ya amas a esos personajes y te tienes la sensación de que no quieres que le pase nada malo, porque ya bastante han sufrido a lo largo de toda su vida. JV Catch ha conseguido que empatices muchísimo con estas dos mujeres y que todo lo que va acudiendo por ahí, que incluye una crítica social muy bestia, en el que dispara con balas hacia absolutamente todos los lados y todo lo hace pues, hiriendo, sangrando y haciendo que los personajes pues no se encarguen simplemente de transcurrir a lo largo de la historia, sino que se encarguen de recordarte a ti como lector que este problema existe y que tenemos que afrontarlo pues, de la mejor manera que podemos, que es luchando para que no se vuelva a repetir. Yo qué sé, me parece brutal lo que nos cuenta. Todo esos últimos tercio de la novela se te queda grabado en la cabeza con la bestialidad de lo que te está planteando y con lo directa que es Gatch para plantearnos una historia. ¡Buf! Librazo, librazo este impía. Échenle un vistacito porque se van a quedar con el culo torcido leyendo según qué cosas. Puesto número 4, una pedrada que a mí me pareció de los mejorcitos que tenía del año y que tenía que estar sí o sí. Es un ensayo. Un ensayo, en este caso, estamos hablando de Matt Cardin, es lo que el diablo me contó por Dilatando Mentes, es un mamotreto importante. Estamos hablando de 550 páginas que se me queda aquí en el corazoncito para siempre, porque la colección de capítulos de ensayos que tiene aquí dentro Matt Cardin son como un premio para aquellos que aman la literatura de terror y todo lo que se mueve pues, alrededor de ella. Esto, si a ti no te gustan leer ensayos, déjalo para afuera. Si tienes curiosidad por descubrir que hay algo más aparte de las historias de terror, quédate con él, siéntate, disfrútalo, paladea cada uno de esos ensayos con calma y empieza a disfrutar de lo que te plantea, porque me parece que es una auténtica delicia. Quizás el comienzo de este libro de ensayos puede ser un poco abrumador y poco variado para cualquiera que diga, pues voy a coger esto y voy a leerlo, porque los primeros 7, 8 ensayos están dedicados única y exclusiva a descubrir o analizar o a ver por qué es tan importante por la figura de Ligotti dentro del panorama literario pues, internacional. Es como si dijéramos que haces una tesis solamente de esa figura y eso te puede atraer o te puede echar para atrás de una manera importante. Yo qué sé, podría pararme a lo mejor a analizar simplemente por qué se compara tanto a Ligotti con Lovecraft, que yo cuando lo leía o cuando me lo comentaban no tenía del todo claro a qué se referían. Y aquí, alrededor de unas 15 páginas, pues el tío empieza pues, a analizar la obra de Lovecraft y la temática que suele tratar en cada una de sus narraciones. Y ves entonces, a través de eso, de cómo te lo plantea Cardin, ves las similitudes que existen entre un autor a otro y entiendes exactamente a qué se refiere y por qué se puede considerar pues, como Lovecraft del siglo XXI. Pero claro, si no te interesa Ligotti, las primeras 200 páginas de este libro las tiras a la basura porque solamente habla de ese autor y lo hace pues, analizando incluso varios de sus relatos más importantes, pues le dedica pues, 10 páginas a ver cuáles son las características que lo hacen destacable, de qué temáticas tratan, por qué es importante dentro de la literatura de terror.
Pues todo ese tipo de cositas que te pueden pues gustar o no. Ahí ya no lo dejo. Pero que a partir de ahí cambia de registro y se empieza a analizar, pues básicamente los tropos más importantes de la literatura de terror a lo largo de los años. No me acuerdo ahora mismo de todos, pero por ejemplo, hay una sección dedicada a la comparativa entre los ángeles y los demonios a lo largo de la historia de la literatura, de la humanidad y de la visión que tenemos acerca de ellos, cómo el demonio siempre ha sido pues el generador del mal y el planteamiento de cómo se presentaban los demonios al principio de la historia de la humanidad, cómo ayudaban a los hombres, cómo esa figura pues no parece tan maléfica, sino que poco a poco se va diversificando pues, según la presencia de las religiones que van alterando un poquito todo eso, y cómo pasa todo lo contrario con la figura de los ángeles, que suelen ser aterradores a aquellos que se suelen acercar a ellos. Ese contraste a mí me resultó muy, muy, muy interesante porque no lo había visto. Es una idea que cuando se le aparece cualquier ángel a cualquier persona dentro de la Biblia, la sensación que tienen siempre es la de terror, de encontrarse con algo que los asusta, que viene envuelto en fuego, que tiene una figura como así muy grotesca. Me parece interesante ver ese punto de vista que no lo habíamos descubierto hasta ese momento. Ese es otro de los ensayos que tiene aquí. Después se dedica a analizar pues, la temática de los vampiros dentro de la sociedad que tenemos, o los muertos vivientes desde varios puntos de vista, analizando películas, analizando libros, analizando... O sea, es una auténtica delicia y no sé, me estoy dejando un montón de historias aquí atrás. Incluso los últimos 7, 8 capítulos de aquí pues se dedican a entrevistas directas del propio Matt Cardin pues, a personas muy relevantes dentro de la sociedad. No sé, hay tantas cosas aquí dentro a destacar que solamente con leer pues, su análisis de la figura de Aleister Crowley, por ejemplo, pues ya te puedes valer la pena pues, leer este libro, que tampoco es especialmente caro, pero que me pongo a leer aquí el índice de la cantidad de capítulos que tiene y lo hacen pues una delicia. Yo disfruté muchísimo con todos los artículos que aparecen en este libro y tenía que estar sí o sí. Pues uno de esos imprescindibles. Y aquí me llegó toda esa pelea de cuál dejaba en el top 3 y cuál dejaba fuera, y que se quedaba en el puesto número 4. Eh, Creo que cualquiera de estos cuatro se podían haber alternado unos a otros y que simplemente pues, el feeling que surgió en este momento pues hizo que se quedara uno fuera y otro dentro. Quizás merecía tener un puesto más arriba, pero es que me encantó, me pareció fascinante. Creo que la novela, novela sí, porque, bueno, no, hay otra novela por ahí, de los libros más importantes que he leído este año es este Donde yo termino, de Sophie White, para la biblioteca de Carfax. Esta historia cortita que se lee de una sentada y que la tenemos en el club de lectura, del club de lectura Running Five, el que estoy coordinando. Es la novela que tengo para este mes de febrero, de febrero no, estamos en enero. Para este mes de enero tengo esta novela porque me gustó muchísimo y cuando te gustan mucho unas historias, pues necesitas compartirlas y que las lean más personas y que vean que tú no estás loco, sino que a todo el mundo les está gustando. Ya sé que hay varias personas del club que lo han leído y me han dicho, perdona, qué pedazo de libro te has sacado de la manga y pues, ojalá pudiera yo escribir una cosita como esa. Donde yo termino es una obra fascinante en todo y es interesante que uno la vaya a leer sin tener muy claro lo que se va a encontrar. De hecho, creo que me sobra toda la contracubierta en donde te explica un poquito lo que nos vamos a encontrar. Vamos a decir simplemente que es una chica que tiene que estar cuidando algo dentro de su casa y a la que ella lo ve siempre como algo grotesco, deforme, desagradable. Lo que percibe ella a la hora de mostrar esa figura es tan grotesco y horripilante que a ti te lo transmite como lector pues en todo momento. Yo, que me lo leí sin tener mucha idea de lo que encontraba, la mayor parte del tiempo tenía esa sensación de extrañeza y de repulsión a lo que me estaba presentando, todo eso a través de las palabras, desde ese narrador, desde esa capacidad que tiene Sophie White para meterte en la mente de esa persona que está viendo algo ahí, con unas características físicas realmente chungas y que las transmite como una fuerza y un poderío que a ti realmente te resulta extraño y te planteas qué coño estoy leyendo, qué es esto, qué es lo que está pasando. Y toda esa magia creo que hay que descubrirla y sin tener mucha idea de lo que nos plantea. Más adelante en la historia pues aparece otro personaje que también con sus propios conflictos que va a interactuar pues con este personaje principal y que hace que gane muchísimos matices lo que es la historia
hasta convertirse en el librazo que se ha convertido donde yo termino. No sé si esta mujer tiene más novelas, si esta es la primera que saca. Se llevó el premio Shirley Jackson en el 2022. Sí sé lo que me transmitió a mí, y en este caso estamos hablando de uno de los libros que más me emocionó leer, que me intrigó, que me aterró en ciertos aspectos, que se convirtió en una de esas obras maravillosas que tienes que recomendar sí o sí, y que es totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado, lo cual lo hace que sea un libro absolutamente delicioso. ¿Se lo recomiendo? Sí, muchísimo. En cierto momento estuvo en el número uno, después fue bajando, después volvió a subir, ha estado dando vueltas por ahí. Y al final pues se ha quedado con el puesto número 4 que creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Donde yo termino, Sophie White, es una novela imprescindible de este año, pequeñita, léanla, háganme caso, vayan a comprarla ya porque esto merece mucho la pena. Claro, está, es que me da un montón de rabia dejar ese libro en el puesto número 4, pero claro, ¿dónde pongo Fundido a Negro de Jesús Cañada? Se me ha quedado en el puesto número 3. Es un libro que leí en enero del año pasado y que tiene tantas cosas buenas que hacen que desde que lo leí eh, ya sabía perfectamente que iba a estar en el top del año. Quizás por el cariño que le pueda tener el autor, quizás porque ya lo había puesto en el puesto número 1 con el Diente Rojo en su anterior novela, pero es que esta tiene, o sea, ¿saben las movidas estas de los cantos pintados que tenemos ahora con todos los libros? Aquí lo aprovecha para narrarnos la historia. Es decir, esto está en color negro por una razón importante que vas descubriendo pues, a lo largo de la trama. Yo qué sé, hay páginas en que solamente estamos en negro, hay otras que están en blanco y todas tienen su sentido y todas tienen su momento de brillo a lo largo de esa historia. Ya creo que muchos lo hemos leído, ya sabemos exactamente lo que ocurre en toda esta parte, en la que hay párrafos separados donde se van narrando cosas pues, a dos niveles. Todas las ideas que se plantean aquí Jesús Cañadas pues funcionan y funcionan muy muy bien. Encima, nos vuelve a traer personajes de esos ambiguos que no te caen bien, que te parecen que son unos gilipollas y que en todo el momento no puedes empatizar con ellos porque a pesar de que seas el protagonista y que tienes que acompañarlo y demás, pues te dan ganas de que lo revienten o que les salgan las cosas mal porque se está actuando pues, de maneras erróneas, pues hace que esa ambigüedad de que me gusta y no me gusta, pero me fascina lo que estoy leyendo, pues sea la constante a lo largo de todo este libro. Y lo que nos narra encima, si ustedes tienen cierta edad y han experimentado pues sucesos mediáticos que pudimos disfrutar todos. Disfrutar, sí, sí, yo es que lo disfrutamos. A lo largo de los años 90, en donde aparecían personajes rocambolescos en las televisiones y que nos hacía atrapar continuamente nuestra atención a pesar de las desgracias de sus historias, pues aquí aparecen de una manera estelar, planteándonos que esos personajes también tienen sus vidas y que tienen sus cosas que esconder y que contarte poco a poco. ¿Qué encuentras en Fundido a Negro? Pues prácticamente la realización de un documental, de un true crime de estos, en donde vamos a investigar pues, la destrucción de una secta o la autodestrucción de una secta con componentes así como muy místicos, muy religiosos que se producen en España y donde los encargados de llevar adelante esa secta pues, han salido un poco impunes de todo lo que ha ocurrido y vamos a ir viendo qué fue lo que pasó ahí, pues a través de pues, eso, pues, entrevistas a ciertos personajes que estuvieron por allí, a los policías, a los supervivientes, a todo este tipo de historias, planteándonos una historia a muchos niveles que te va dejando pistas mientras lo vas leyendo y que poco a poco se va contaminando, se va haciendo muchísimo más oscura, muchísimo, muchísimo más oscura, hasta llegar a un desenlace que es absolutamente demoledor, contundente y que se te queda marcaico en el corazoncito. Es un librazo por todos los niveles. No tengo ninguna queja, porque encima la suerte que tuve, que la gente se quejaba un poco de las páginas que estaban como muy pegaditas por las cuestiones de maquetación y que se quedó ahí como la tinta como mitad. Pero como yo lo leí después de que lo leyese mi pareja, pues a mí me llegó con las hojas separadas y me entró pues, como le dio la gana. Lo he disfrutado muchísimo. Eh, no sé, Jesús Cañadas creo que es uno de los grandes narradores que tenemos ahora mismo en España y en esta propuesta ha vuelto a demostrar que su imaginación, su manera de plantear historias y sobre todo su manera de desarrollar personajes es única y es absolutamente recomendable. Brutal, brutal este Fundido a Negro.
puesto número 2, para el puesto número 2 o el puesto número 1, como ustedes quieran, ya cualquiera de los dos que no me quedan para terminar, pues esta selección de los mejores libros que he leído este año, cualquiera de los dos se puede alternar y además los dos son libros de relatos. A mí me daba la sensación de que yo estaba sobrevalorando un libro por el cariño que le tengo al autor, porque lo conozco, porque tuve la suerte de haberlo leído antes de su publicación y porque desde el momento en que lo leí, a mí la cabeza me explotó. Me pareció que era una cosa absolutamente de loco. Estoy hablando de Leandro Pinto y con este Ciudad Cadáver, publicado por Dilatando Mente, que es la primera publicación que tiene Leandro, pues fue fuera un poco de lo que sería Canarias y que digamos que lo ha descubierto para el público general a nivel nacional. Aunque yo ya había defendido en muchísimas ocasiones sus anteriores obras, como puede ser la de Vanator, que me parece un libro de vampiros demencial, y otras tantas que yo he sacado por aquí, pero que es que tenía la sensación de que esto se me escapaba de las manos y que esto ya no podía quedarse en Canarias, porque lo que nos encontrábamos era como una cosa muy, muy, muy grande. El acierto que he tenido Dilatando Mente de ver el potencial que tenía esta obra ha hecho que les haya llegado a muchos de ustedes y que creo, o al menos lo que he leído por todas las reseñas que he encontrado pues a través de las redes, estamos hablando de que realmente esto no es un capricho que yo haya tenido con el autor, sino que realmente nos encontramos con una obra absolutamente maravillosa. Es una obra, es una colección de relatos, es una colección de relatos que interactúan unos con los otros para formarnos una historia muchísimo más profunda. Es una sensación de adentrarte dentro de esa ciudad absolutamente polvorienta, decadente, llena de putrefacción y de olores chungos, en donde los personajes han asumido que viven pues, en esa decrepitud constante e intentan pues, pasear por esas calles sabiendo perfectamente que su desenlace pues, es el mismo para todos. Y dentro de todos esos personajes, pues van apareciendo una serie de ellos que nos van a ir narrando la evolución de esta ciudad pues, a lo largo del tiempo, yendo hacia el pasado o al futuro o al propio presente desde su punto de vista para que a través de la complejidad de cada uno de ellos encontremos lo que yace dentro de esa ciudad cada vez. Pararme a analizar cada uno de los relatos podría dar para un vídeo absoluto y creo que es una novela merecedora o es una colección de relatos merecedora de ese tipo de cariño. Pero creo que estropearía un poco la experiencia de poder disfrutar de una historia en la que gana con cada una de sus lecturas. Yo ya llevo tres. En la primera me explotó la cabeza, dije, ostras, que acabo de leer, qué maravilla es esta. Pero ya en la segunda es cuando empecé a enlazar unas historias con otras y empecé a entender la complejidad de esa historia. Y ya en la tercera que acabo de hacer, pues, para el club de lectura, que lo traje el mes de diciembre y que creo que la opinión fue unánime entre que nos encontramos con un librazo increíble, pues ya es cuando ya te das cuenta de que esto no se puede quedar en un simple capricho, sino que nos encontramos con posiblemente, y esperemos que no, el mejor trabajo que ha hecho Leandro Pinto hasta el momento y con una sensación de que aquí tenemos pues para sacar un montón de análisis acerca de esa obra, del simbolismo que nos trae, de esos personajes que según cómo los vayas leyendo tiene una personalidad u otra, puesto que al final la historia la escriben pues quienes tienen la capacidad de tener la pluma y que eso hace que todas las interpretaciones que se surgen a través de este libro pues sean absolutamente deliciosas. Me parece un librazo que podía ser perfectamente el mejor que he leído este año. Al final me decanté por el otro porque, pues no sé, me voy a cambiarle y volver a poner este como primer libro. No sé, me parece que Ciudad Cadáver es la gran obra de Leandro Pinto hasta el momento y ojalá la supere pues con las siguientes propuestas, pero lo va a tener bastante complicado. Y también me he quedado con un libro de relatos para el mejor libro que yo he leído este año. Eh, Creo que aquí la única diferencia que he tenido con Ciudad Cadáver es la sorpresa, puesto que yo ya estaba viendo la evolución de Leandro y sabía que en cualquier momento nos iba a soltar ese pelotazo que ha soltado, pero yo aquí no me esperaba absolutamente nada y creo que para mí ha sido el libro de relatos o la novela o como ustedes den la gana, el libro que a mí considero que ha sido el mejor libro de todo este año, que es este, Negro tal vez, de Atila Vélez, pues publicado por Narrativa Sexto Piso, un libro que no sé si estará por ahí en cualquiera de las listas de las que
esté considerado lo mejor del año, porque no creo que se esté hablando demasiado de esta colección de relatos que es absolutamente pues, increíble. Yo me baso un poquito en emociones, en situaciones que hacen que para mí tenga una particularidad este libro que hace pues, que se diferencie un poquito de los demás. Y me pasó que cada vez que voy al Celsius, que he tenido la suerte de ir en los últimos años, yo generalmente no suelo llevar cualquiera de los libros que tengo por aquí para que me lo firmen los autores, porque me da un poquito igual. Pero me llevé este libro, me lo llevé para allá porque yo necesitaba que este autor me firmase a este libro porque para mí se había convertido en algo especial. Y tuve la mala suerte que no vino, porque la vida es así, pero me sigue pareciendo uno de esos libros especiales. Una colección de relatos diferentes que trata prácticamente cualquier tipo de género, pero que yo personalmente no había leído algo similar hasta este momento. Quizás tendríamos que empezar a hablar de cada uno de ellos, de ese morder al perro con el que inicia pues esta recopilación de relatos, o como el propio relato que cierra la recuperación, este negro tal vez que se me ha quedado aquí marcado durante mucho tiempo y que se ha convertido quizás en uno de mis relatos favoritos de todo este año, pero creo que no le hago justicia a lo que nos vamos a encontrar. Creo que la capacidad que tiene Atila para sorprenderte con cada una de las propuestas hace que tú no sepas hacia dónde va con cada uno de los relatos. Eh, Sus planteamientos son diferentes. Tiene un relato en el que se dedican pues, a probar en una especie de vinacoteca, donde tú vas por allí a probar cada uno de los vinos para ver cuál te llevas, pues te empieza a dar unos vasos de unas copas de otras cosas totalmente diferentes que hace que tu mente pues, evolucione. Yo qué sé, tiene relatos de horror rural donde la gente nace y muere en el suelo, en la tierra, una cosita así como un poco como extraña. Tiene un viaje de vacaciones a un balneario que se convierte en una absoluta delicia de pesadilla, de que me estoy encontrando por aquí con estas narrativas de horror cósmico. Tiene un relato de monstruos dentro de un apartamento que, que es absolutamente demencial porque no esperas que la vecina que tienes a tu al lado tenga lo que tiene dentro de ese cuarto y de esas historias. Tiene unos ositos de peluche, cookies, que no son tan cookies, no sé, tiene tantas historias y tan diferentes y tan necesitadas de que las comentemos una por una, que cuando terminas esta grandiosa obra de relatos, tú lo que quieres es buscar a tu mejor amigo y decirle, espérate, toma, te lo compro y lo he regalado ya hasta 4 veces porque creía que era uno de esos libros que no se puede quedar en tu memoria como que guay que me gustó este libro, sino que tienes que compartirlo con muchísima gente. Y de verdad, le garantizo que a mí me ha parecido una delicia eh, hasta el punto de considerarlo como el mejor libro que he leído, porque cada uno de estos relatos a mí me parecían absolutamente necesarios en un mundo del terror que al final las ideas parece que están todas inventadas y sin embargo aquí no lo están. Ya hablaba con mi amigo Ives y que me contaba que en una de estas historias, por ejemplo, el punto de vista de los cultistas estos que conocemos mucho en las obras del horror cósmico, pues aquí te contaban un punto de vista totalmente diferente y que hacía que él me comentaba, joder, ves que yo jamás había leído este tipo de historias. Pues a eso es a lo que me refiero cuando trato de sacar todas las virtudes que encontramos en este enero, tal vez. No sé, habéis leído por ahí que el autor estaba un poco decepcionado por la traducción que habían hecho, no sé, habladurías que tenía, porque se perdía muchos de los localismos que él quería impactar en su novela y que aquí un poco lo europeizaba para que todo el mundo lo pudiera leer. A mí me da igual los localismos que me haya perdido, creo, a lo mejor me estoy perdiendo algo gordo, pero creo que la lectura de estos relatos dan para mucho, me parece que es un libro fascinante, creo joder, si lo he puesto en el mejor libro del año, pues por alguna razón será. Ustedes ya me conocen, yo soy muy pasional con estas cosas y a lo mejor pues el libro para ustedes es una puta mierda, pero para mí personalmente creo que con sinceridad me parece pues, el librazo del año y se los invito a descubrirlo, please, háganme casito y si no, pues cambien de canal, digan, pues mira, pues David no tiene ni puta idea de estas cosas, pero yo creo que este es el libro del año. Y ya está, un año fantástico de lecturas, un año que a pesar de no haber leído tanto, pues sí lo he disfrutado muchísimo.
con algún mes que otro que me ha resultado duro por todo el jaleo que tenía y por la cantidad de movidas que me estoy metiendo, que cada vez pues estoy muchísimo más entretenido me cuesta un poquito leer tanto como me hubiese gustado. Yo creo que este año voy a superar en todo porque quiero seguir leyendo, quiero seguir compartiendo con ustedes. Ya tengo desde que terminé el vídeo de las últimas lecturas, pues tengo ya 4 libros leídos, con lo cual parece que empiezo a coger otro buen ritmo de lectura y que espero que en este 2026 pues empecemos a encontrar pues obras que se me queden ahí grabaditas en el corazoncito como uno siempre espera a lo largo de todos estos años. Ya saben que intento hacer una especie de equilibrio entre las novedades y los libros que hayan pasado un poquito al olvido, de cualquier tipo de editorial que me entren por los ojos y que se conviertan en mis novelas favoritas. Yo creo que eso se ha podido ver a lo largo de todo este vídeo y espero que a lo largo de 2026 encontremos todas las historias de estas que se vuelvan pues como lo mejorcito de todo el año. Ojalá en la lista de lo mejor del año 2026 haya un libro que probablemente no vaya a estar en mi lista porque no tendría demasiado sentido que yo pusiese ese libro que está por salir en febrero, pues ponerlos en mi lista. Yo creo que ya eso ya, que lo juzguen los demás y que me van a dar por todos lados. Pero eso no lo sabremos hasta que llegue ese momento. Mientras tanto, les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo este año, que se ha terminado, que ha sido un año fantástico, que hemos vivido momentos muy, 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 muy interesantes y lecturas que se nos quedan en el recuerdo, como cualquiera de estos libros. Y espero que sigan compartiendo conmigo esta afición durante este año y que nos veamos y que podamos coincidir en cualquier momento, que saben que estoy encantadísimo de hablar de este tipo de cositas y de disfrutar de este género de terror que tanto nos gusta. Ya vamos a dar por concluida este año 2025. Les invito a todos ustedes que en los comentarios de este año pues hablemos de este tipo de obras o incluso que ustedes me pongan pues el top de los libros que más les han gustado, que para eso están los comentarios y creo que es fascinante poder descubrir otras historias que a lo mejor a mí pues se me han escapado y que a lo mejor son mejores libros, pero simplemente pues, no me dio tiempo de leerlo, que esa es una pena, siempre es una pena ver cómo se te quedan libros fuera. Y les invito pues a seguir disfrutando pues, del canal, de lo que está Picalpa, de lo que hacemos por aquí, de la lectura de los libros de terror, que disfruten de estos libros que tanto nos gustan, porque creo que somos pocos, pero cada vez somos más legión. Como siempre les digo, es interesante que le den al me gusta y a compartir estos vídeos para que tengan muchísimas más visualizaciones. Les doy las gracias porque funcionó muchísimo en el vídeo anterior y se notó mucho el cariño que tenían para lo que estábamos haciendo. Y les invito pues a disfrutar muchísimo de este 2026 que ya empieza y que vamos a seguir disfrutando de esta manera de entender la literatura, que es tan bonita como cualquiera de las otras que haya por ahí. Así que vamos a seguir disfrutando de los libros de terror, vamos a seguir disfrutando de Gafas y Ojeras si les apetece. Aida Vicalba para rato y espero que el mejor libro de terror del año que viene sea el que estoy leyendo en estos momentos. Seguiremos disfrutando de los libros de terror. Feliz año 2026.